generan de la cavidad pélvica. Entonces, igual en el puerperio pueden haber, y ustedes se van a dar cuenta que es quizás la patología más frecuente asociado a alguna fiebre, malestar general, o que la paciente tenga algún tipo de problemas en el puerperio. Y esto se debe a que a partir de las grietas o fisuras que se producen en el pezón, pueden migrar las bacterias que están en la zona de la piel. ¿Qué bacterias tenemos en la piel? ¿Se acuerdan? Epidermidis. Estafilococcus, epidermidis, streptococcus, y todas estas a través de esas fisuras que en aquellas pacientes que no pueden dar de lactar, las primíparas especialmente, aquellas mujeres que tienen problemas en la adaptación, en hacer agarrar el pezón a su bebé, van a tener grietas y fisuras. La mayoría de las pacientes tiene grietas y fisuras, pero que con el tiempo van mejorando hasta con la saliva del bebé o con la misma leche, ¿no? Entonces las pacientes con estos problemas van a tener dolor a nivel de la glándula mamaria, en el nivel de las fisuras, y se pueden utilizar algunas pomadas o cremitas, incluso aquellos que se ponen a los dientecitos de los bebés para el brote. Eso se pueden utilizar porque tienen lidocaína en bajas dosis para aliviar la sensación de dolor. Y también se pueden utilizar lo que es la misma leche, como les decía, indicar a la paciente que con la leche se pueda aumentar estas heridas o lesiones. Lo importante es no interrumpir la lactancia o seguirle dando de lactar, porque por esas grietas o fisuras a veces las mamás deciden dejar de dar de lactar, y eso condiciona a que se acumule más cantidad de leche y se produzca una complicación mayor, que van a ser las mastitis y por último los abscesos mamarios. Las mastitis puerperales son una de las patologías de mama frecuentes que se pueden presentar entre la primera semana y hasta 4 meses o más después del nacimiento. Como ustedes habían dicho, el Staphylococcus aureus es el responsable de la mayor cantidad, hasta el 90% de las mastitis se puede ver a un estafilococo, ¿no? El Staphylococcus epidermidis o los Streptococcus pyogenes, que son residentes de la piel. Y vean ustedes que a partir de una mastitis ya se puede empezar a formar lo que son los abscesos, en donde ya van a ver zonas eritematosas o zonas fluctuantes. Si ustedes las presionan, van a hundirse estas zonas y van a tener un contenido purulento. Se pueden drenar con una agujita, o ustedes lo puncionan y absorben y van a ver que va a haber salida de pus, ¿no? Entonces, los factores predisponentes para que una mastitis se convierta en un absceso o que exista mastitis van a ser que las pacientes principalmente no puedan dar de lactar o no sepan cómo dar de lactar a sus bebés, que hayan grietas, fisuras, que la paciente ya haya tenido mastitis en sus anteriores embarazos, hayan obstrucción de los conductos o el estrés secundario a dar de lactar, especialmente si son adolescentes, ¿no? No saben cómo enfrentar la lactancia. Entonces existen diferentes formas histológicas de las mastitis y pueden ser subareolares, es decir, por debajo de la areola, parenquimatosas, toda la glándula intersticial entre los conductos, o abscesificada, que ya va a ser un absceso generalizado en toda la glándula mamaria. En la mastitis puerperal, a diferencia del absceso, vamos a ver que no existe una zona fluctuante en el pezón o en la piel, ¿no? Pueden haber escalofríos, náuseas, malestar, sudoración, taquicardia, hipertensión o temperaturas altas, asociadas a que si nosotros comprimimos en la zona, vamos a ver una zona enrojecida, ¿no? Calor, dolor, rubor en la zona de la mastitis, enrojecimiento, edema, edema pastoso, una mastitis absceso, y una mastitis que luego se va a volverse un absceso. Cuando la mastitis ya se absceda, o es decir, que ya se ha convertido esa colección de leche en pus, vamos a nosotros tener una zona donde, si ustedes lo puncionan o lo drenan a través de un corte, van a tener el contenido purulento, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer un tratamiento profiláctico previo a que se aparezca un absceso. Si ya vemos fisuras, grietas o mastitis,
debemos iniciar el antibiótico, el antiinflamatorio, para evitar e incluso indicarle a la paciente que debe drenar, se puede hacer apoyo por fisioterapia y continuar con la lactancia. En caso en el que se vea que salga pus por el pezón, ahí se puede interrumpir unos días hasta darle el tratamiento antibiótico y evitar que el bebé succione la leche o que esté convertida en pus. Pero lo importante quizás es no interrumpir la lactancia o hacer que siga drenando a través de los masajes o los extractores que ahora existen de diferentes formas y tamaños, ¿no? Una vez que nosotros nos damos cuenta que hay una mastitis o un absceso, debemos iniciar el antibiótico inmediatamente. Se puede iniciar por vía oral, pero si el tratamiento por vía oral no funciona, lo ideal será por vía endovenosa. El tratamiento de elección es la dicloxa o la cloxacilina, ¿no? Dicloxa o cloxa cada 6 horas durante una semana a 10 días, tratando de que mejore el absceso. Esto especialmente cuando haya una mastitis que todavía no esté convertida en un absceso, vaya un absceso limitado, pero cuando el absceso ya es generalizado o vean que toda la glándula está con contenido purulento, el tratamiento va a ser el drenaje de la mama, ¿no? Esto se hace en quirófano con una limpieza, un aseo en todas las trabéculas porque se forman así como cuevas dentro de la glándula mamaria. Se deja el drenaje, se puede dejar un tubo de drenaje externo o también se va a poner junto a esto antibiótico, continuar con la fisioterapia, el hielo, el reposo. Bien, entonces eso es en cuanto a las patologías mamarias, de la glándula mamaria. Como habíamos dicho, también existen otro tipo de patologías, especialmente las de tipo endocrino, en donde puede haber una mayor o menor secreción de alguna hormona que lleve a alteraciones especialmente de la lactancia u otras de la función ovárica o de la función menstrual. El síndrome conocido como hipogalactia es la disminución de la secreción de leche, ¿no? Y puede deberse cuando hay una hipogalactia primaria, es decir, que desde el nacimiento la paciente ya tiene una glándula, puede ser hipoplásica, es decir, que no tenga una glándula formada. Las mujeres caquéticas u obesas, por alteraciones de niveles hormonales, presentan ausencia de la secreción de leche. Cuando hay otras alteraciones endócrinas o haya una alteración en el reflejo neurohumoral hormonal, ¿no? Que la succión no estimule al cerebro a producir la prolactina y esté bloqueado el sistema neurológico o el eje nervioso. O también cuando la paciente tenga alguna enfermedad grave que haga que ya no se produzca la leche. También puede haber una hipogalactia secundaria y esto es cuando toda la función esté normal, pero pueden haber errores técnicos en el amamantamiento, es decir, que la mamá no sepa cómo darle de lactar y la poca succión bloquee la estimulación o la producción de leche. Defectos en la succión, debilidad en la succión, los bebitos que tienen labio leporino, paladar hendido, que no succionan adecuadamente, pueden llevar a que haya una disminución en la producción de leche. O que la paciente tenga pezón invertido o pezón pequeño, o afecciones como las mastitis que dejan o hacen que la mamá deje de dar de lactar, haciendo que la producción de leche se bloquee, disminuya y ya no haya más producción de leche. Y también en algunos casos un nuevo embarazo, que la paciente sin darse cuenta no haya utilizado un anticonceptivo en los primeros meses y que nuevamente esté embarazada. Eso va a bloquear la prolactina, pero también hay que indicarle a la paciente que si está embarazada no tendría que dar de lactar al bebito porque eso estimula las contracciones. Contrario a la hipogalactia va a ser la hipergalactia, en donde las mamás van a producir demasiada leche, va a haber ingurgitación mamaria, puede haber más tendencia a los abscesos o a las mastitis, secundaria a que haya demasiada producción de leche. Y en este caso las pacientes más bien en vez de no producir van a tener goteo constante de la leche materna, ¿no? Dentro también de otros trastornos endócrinos tenemos el síndrome de Chiari-Bromé, que se caracteriza por una atrofia uteroovárica postparto, es decir, que existe un bloqueo del eje hormonal, tanto del ovario como de la producción de leche, que hace que la paciente
ya no tenga menstruaciones después de un embarazo. Es poco frecuente, pero puede ocurrir, ¿no? El síndrome de Sheehan es un síndrome también endocrinológico que se caracteriza porque la paciente deja de tener producción de leche secundaria a un infarto o una insuficiencia de la adenohipófisis posterior, secundaria a una hemorragia puerperal. Es decir, que la paciente sangra tanto que a nivel del cerebro se produce también una insuficiencia o un bloqueo de la adenohipófisis, que es la encargada de producción de las hormonas. Y puede aparecer calostro, pero inmediatamente en los siguientes días se bloquea la producción de leche, que es el primer síntoma, es decir, ausencia total de la secreción de leche y atrofia de la mama por infarto o insuficiencia de la adenohipófisis. Y por último, los síndromes neuropsiquiátricos en la paciente durante el puerperio. Pueden ir desde una simple tristeza puerperal hasta ya a tener psicosis puerperales en los que las pacientes pueden atacar a sus bebés, ¿no? La tristeza puerperal puede darse en los primeros días del posparto. La paciente va a estar ansiosa, sin poderse adaptar al cuidado del bebé o del recién nacido. Va a haber insomnio, confusión, agotamiento y también puede haber dolor de cabeza. Eso en el 30 al 50% de las pacientes, o especialmente porque no saben cómo afrontar ese nuevo cambio en su vida al atender un bebé, ¿no? El síndrome depresivo o la depresión postparto se puede presentar incluso 3 o 6 meses después del parto, y la paciente va a tener aislamiento social, va a tener rechazo a su recién nacido, irritabilidad, comportamiento antisocial, o incluso puede durar hasta 1 año después del nacimiento. Y la psicosis, que ya se presenta más antes, en los primeros días después del parto, se va a caracterizar porque pueden tener conductas ya de suicidio, de atacar a su bebé, alucinaciones, delirio, paranoia. En esos casos sí necesitan un manejo por un psiquiatra que le dé la medicación para mantenerlas como que sedadas, ¿no? Bien, entonces chicos, ese es el tema de las